Esto se titula Las tormentas de la vida. Después Jesús ordenó a sus discípulos que subieran a la barca y cruzaran el lago en dirección al pueblo de Betsaida. Pero él se quedó en la orilla para despedir a toda la gente. Luego de despedirla, se fue a un cerro a orar. Cuando llegó la noche, la barca ya estaba en medio del lago, pero Jesús aún permanecía en tierra. Desde allí pudo ver que los discípulos remaban con mucha dificultad, pero navegaban contra el viento. Poco antes del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando estaba cerca, hizo como que pasaría de largo. Al verlo caminar sobre el agua, los discípulos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Estaban muy asustados, pero enseguida Jesús les dijo: tranquilos, no tengan miedo, yo soy yo. Entonces Jesús se subió a la barca y el viento se calmó. Los discípulos estaban muy asombrados. Tenían la mente cerrada, pues no habían entendido el verdadero significado de los milagros de los panes. Amén. En la vida vamos a tener tormentas. Indiscutiblemente vamos a tener tormentas. Ya quisiera uno tener una vida llena de color de rosas, de dulzura, de fiesta, que siempre sea, pero eso no va a ser así. Vamos a tener situaciones difíciles que afrontar. Vamos a tener una noticia que nos va a, como sucede en las tormentas, ¿verdad?, que nos va a acelerar, que de repente vamos a tener que enfrentarlas, que nos va a hacer tener miedo. Y hasta muchas veces es necesario. Porque van a haber tormentas donde el mismo Señor pueda permitirlas en nuestra vida. Porque nos quiere enseñar algo. La tormenta siempre produce un beneficio también. Especialmente para los cultivos, dependiendo de qué sea. Pero una que otra tormenta siempre produce un mejor carácter, moldea nuestro carácter, muchas cosas. Una tormenta es así. Lo peligroso es que esta tormenta no te encuentre lejos de Jesús, porque ahí sí va a ser un problema. No hay problema que la tormenta venga, siempre y cuando estés cerca de Jesús. No hay problema que vengan los torbellinos, los huracanes, que venga lo que venga. Cuando la casa está cimentada en Jesús, cuando Jesús está en la casa. Aquí encontramos una situación muy interesante, donde Jesús camina sobre el agua. En otro de los evangelios habla de que Jesús le dice a sus discípulos: vayan cruzando ustedes, yo después les alcanzo. Ellos subieron a la barca y empezaron a cruzar. Y en medio de ese proceso el barco estaba como que se hundía a causa de una tormenta muy difícil, como una tormenta que cualquiera puede pasar en su casa y que quiere partir la nave de la familia, la nave de la casa, la nave de la vida misma. Y estaban ahí peleando, y Jesús ve y se va junto a ellos. Después de haber orado, después de haber despedido a toda la gente, y empieza a caminar sobre el agua. Usted se imagina ese milagro. Tremendo. Y los discípulos estaban ahí peleando, clamando, y no era largo el trecho que tenían que cruzar, era cruzar de una orilla al otro, pero tenían que cruzar un mar. No era largo, no era difícil. Es como cuando querés enfrentar una situación y decís: ¿qué me puede suceder? Es como que cuando decimos ir al centro a trabajar, no pasa nada, me voy, listo. Parece algo muy sencillo, pero ahí te pasó algo que se desata la tormenta, se desata la furia, pareciera ser. Te sucedió esto, un accidente, un problema, esto, lo que fuera. Parecía algo sencillo,
Pero en ese momento viene un problema bastante grave y se desata la tormenta. Eso pasa con los discípulos. Les tomó una tormenta en el camino, hasta el punto que se desesperaron. ¿Te sucedió alguna vez? Que parecía ser una desesperación y es un momento muy duro, muy difícil. Es cuando uno entra a sufrir por dentro. Vos estás, pero tu mente está en otra. Tu mente está totalmente distraída, salida de tu cuerpo estás. Cuando llega la desesperación. ¿Estuvo alguna vez en una situación? Los discípulos estaban en el barco así, desesperados, porque parecía que se hundía y no había esperanza de que la tormenta se calme. Y no solamente eso, sino que les empezó a agarrar miedo, empezó a tomar temor. Es como cuando viene el problema, viene la dificultad, viene la desesperanza y uno dice, ¿qué va a pasar? Tengo miedo. Y a alguno le agarra el temor y a alguno le agarra la desesperación en medio de ese proceso. Eso sucedía con los discípulos en su barco. El problema era de que ellos estaban lejos de Jesús. El problema era que la tormenta les tomó lejos de Jesús. Ese es el problema más grave. Por eso decía yo, está bien que haya tormentas en tu vida y van a venir, y una más otra y más difícil que otra. Para muchos esta pandemia es una tormenta que ya uno dice, ¿cómo quiero que termine? Porque le afectó el trabajo, le afectó el negocio, le afectó la familia, le afectó el día a día. Y ya quiero que termine, es una desesperación y ya no soporto. Tiene que ver a la televisión para fijarse lo que está pasando en el este del país, lo que pudiera pasar en Central. Muchos pastores que no están pudiendo abrir sus templos, mucha gente que no se está pudiendo congregar todavía, muchas empresas que quebraron. Según cuentan estadísticas, más de 120,000 personas están buscando empleo ahora. Y no sé a cuánta gente más se le descontó el salario hasta el 50%. Y uno dice, y no puedo, no tengo de otra, tengo que aceptar. Entró en una desesperación también, en una preocupación, es una tormenta. El problema es que la tormenta te encuentre lejos de Jesús. Que la tormenta venga no hay problema, pero si la tormenta viene y te encuentra lejos de Jesús, ahí sí vas a entrar en una desesperación y un temor. Cuando Jesús no está en la barca, separado de Él, vamos a encontrar dos cosas: desesperación y temor. Cuando viene la tormenta en tu casa, cuando viene la tormenta en la iglesia, cuando viene la tormenta en tu familia, si estás separado de Jesús, vas a encontrar dos cosas: desesperación y temor. ¿Acaso no ves algunos hermanos, familias en la fe, que vienen las tormentas, pero pareciera ser que no le afectan? Pareciera ser, y te pasó, uno tiene tanta paz, que hasta te transmite paz. Entonces, no tienes luego problema. Alguna no le dijeron eso. Tu familia no tiene luego problema. Tu matrimonio no tiene luego problema. Usted no tiene luego problema, pareciera ser. Yo creo que en esta tierra no hay gente que no tenga problemas. Yo creo que no hay familias, no hay matrimonios que no sufran una tormenta. Yo no creo. Lo que sí creo es que esa familia está arraigada, está fundamentada en Jesús. Jesús es parte de su centro. Nuestro Salvador Cristo es parte de su casa, es parte de su familia, no con un cuadro ahí de Jesús misericordioso. Y ahí, ese es mi cuadro. No como una imagen que está ahí, Él es mi, no. Como alguien real, como una persona que está sentado y lo hago parte de mí. Y cuando empiezo a desesperarme, ¿qué hago? Me voy y me postro delante de Él, como lo hacía el rey David. El rey David venía la mala noticia: Rey, viene un ejército contra nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Saben qué él hacía? Era un pecador, era un falluto, era, este rey David. Pero tenía algo.
venían los problemas y él no se iba a desesperarse en el bar. ¿Qué voy a hacer? Y el teléfono, y no agarraba su fe y decía, Dios mío, esto. No, se iba y se postraba en la presencia del Señor y decía, Señor, ¿qué voy a hacer? Venía una tormenta tremenda y muchas tormentas venían a causa de su pecado. Se portó mal y venía la tormenta y el Señor le decía, va a venir una tormenta a través de este profeta que venía Natán, creo que viene y le dice, ¿qué querés? Porque pecaste, te portaste mal y va a venir una tormenta, vas a perder un hijo. ¿Qué hacía él? Se iba y se postraba en la presencia del Señor, arrepentido. Van a venir tormentas a causa de nuestros errores, pero también van a venir tormentas a causa en el proceso mismo de lo que el Señor nos envía, sin haber hecho nada malo. ¿De cómo? Sí, acá este versículo y en este fragmento que encuentro, dice, después de esto Jesús ordenó a los discípulos. Jesús ordenó a los discípulos. Ellos no estaban haciendo otra voluntad, estaban haciendo la voluntad de ¿quién? Jesús les envió. O sea, las tormentas te van a venir, te hayas portado mal o estés en el proceso que el Señor quiere. Pero lo importante es que no te encuentres lejos de Jesús. Y esa es la cuestión. Nunca sabes cuándo te va a topar el problema. Nunca sabes cuándo te va a encontrar la tormenta. Por eso tienes que estar preparado y siempre estar al lado de Jesús. Nunca sabes cuándo. Uno sale manejando el auto y no sabe que ese día va a tener un accidente. No sabe que ese día va a chocar. Pero justo ese día dejó de orar. Justo ese día se levantó a la apurada y se olvidó de Jesús. Se subió a su barco, le dejó a Jesús en la orilla y él se fue. ¡Pam! Ese día chocó. Y vino una tormenta. Porque esto, porque lo otro, porque lo demás, sin saber que se iba a volver una desesperación. Recuerdo un día, una tarde, llevaba como meses de accidentado y tenía un escarabajito, un Fusca. Yo no manejaba un amigo, pero yo en el afán de querer salir de mi casa y de todo ese ambiente, porque en mi casa era prédica, mensaje, adoraciones, y yo estaba en el proceso de convertirme al Señor, en el proceso de conocerlo recién, pero me gustaba todavía cosas de la vida, de afuera, y el libertinaje. Era joven, tenía 18, 19 años, y le digo a mi amigo, vamos, estoy cansado de todo esto, quiero despejarme un poco. ¿Cómo van a decir? Quiero despejarme de la iglesia. Pastor, me ha tomado un año sabático, ¿verdad? Quiero despejarme un poco. Le dije, vamos. Él manejó el Fusca, yo me subí al lado y nos fuimos hacia el centro a despejarnos un poco. A la vuelta sobre el Bruno Mullari, venía Bruno Mullari y venía un muchacho, un señor en bicicleta en este sector. Él venía, no pasaba nada, estaba todo controlada la situación. Pero en un santiamén, el muchacho de la bicicleta se mete en nuestro camino. Le chocamos. Se destroza la bicicleta, él se pela todo completo. Viene la ambulancia y se crea un caos en mí, porque yo estaba en el auto, no podía bajarme. El que era mi amigo no tenía registro de conducir, porque nos salimos y nos aventuramos, porque parecía ser que estaba todo controlado la situación. Y vino una tormenta. De ahí vino la policía, nos llevó a la comisaría. Yo estaba en el auto toda esa tarde. Se volvió ya la noche. Él entró, no le querían soltar. Había una desesperación. Después estaban los que estaban en emergencias médicas. Terminó por fin, después de 3-4 horas en la comisaría, dijimos que nos vamos a ser responsables. Nos fuimos a emergencias médicas. Empezamos a gastar plata. Yo llevaba unos meses accidentado, nada más. Una tormenta que no iba a terminar nunca. Y no solamente eso, siguió por muchos meses después, porque querían demandarnos con justa razón. No por él tuvo la culpa, se lo metió ahí enfrente, pero no tenía registro de conducir el que manejaba.
Entonces todos los meses teníamos que depositar plata para que no nos demanden. Era una tormenta de nunca acabarse. Lo que parecía que estaba todo controlado, lo que parecía que no era pasar de una orilla a otra, dicen los discípulos. ¿Qué nos puede pasar? Era pasar de aquí a acá. Se armó la tormenta, una desesperación. ¿Y saben qué dije yo? ¿Por qué salí? ¿Por qué salí? Muchas veces van a pasar eso. Y el problema va a ser que esa tormenta te encuentre lejos de la presencia del Señor. Cuando esa tormenta te encuentra lejos de la presencia del Señor, hay una desesperación, hay un temor, una incertidumbre. ¿Qué va a suceder? Como pasaba aquí con los discípulos. Cuando Jesús no está en la barca, encontramos desesperación y temor. ¿Y qué es lo que nos puede separar de Jesús? ¿Quién me ayuda? El pecado. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria del Señor. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria, están separados de la gloria de Dios. El pecado, esto funciona así, les explico. El pecado nos separa de la presencia de Dios. El pecado, nuestra rebelión, el pecado significa rebelión, errar al blanco también habla la Biblia. Es decir, haber hecho cosas que van en contra de lo que el Señor manda. Es como que cuando me agrede muchas veces, me separo de la presencia del Señor. Y una vez que yo empiezo a pecar, yo estoy separado del Señor, ahí entra el temor, ahí entra el miedo, y ahí empezamos a sufrir. Porque uno cuando tiene miedo, ¿qué pasa? Sufre. El temor trae consigo sufrimiento. Es como cuando, ¿qué va a pasar? El temor trae consigo sufrimiento, y eso es lo que quiere el diablo para con nosotros. Su objetivo es matar, robar y destruir. Y el sufrimiento a uno lo agobia, lo agota. Es como cuando te portaste mal delante de Dios y vos estás con esa incertidumbre. Yo sabía que iba a pasar. No diezmé este mes. Y vos sabés que tenés que diezmar. Y dices, preparémonos para lo peor. Ya uno ya está ya con esa incertidumbre. Hiciste algo que no debías hacer. Estás con ese temor. Y hay gente que le gusta sufrir, ¿verdad? ¿A vos te gusta sufrir? Mira vos que tenés al lado si le gusta sufrir. A nadie le gusta sufrir. Pero nuestras acciones dicen muchas veces lo contrario. Porque nuestras acciones muchas veces nos llevan a sufrir. Nosotros mismos nos metimos en el sufrimiento. Y después hay un temor en nosotros y tenemos miedo. Nosotros mismos nos apartamos de Jesús a causa del pecado. Nosotros mismos. Y eso es lo que quiere el diablo. Porque cuanto más sufrís, Él está feliz. Cuanto más sufrís, Él está feliz. Por eso me gusta mucho, siempre suelo contar, en una película que se llama La Pasión de Cristo. Y hay una escena donde Jesús está siendo castigado. Y el diablo aparece en la escena, el hombre que no tiene cabello, está pelado. Y le tiene a un bebé en los brazos. ¿Vieron esa película? El bebé medio feito, ¿verdad? Y él le tiene en sus brazos así. Y siempre me intrigó esa escena. No está en la Biblia, pero grafica un poco lo que quiero mostrarte o lo que quiero enseñarte. Hijo de Dios sufriendo en la cruz, siendo maltratado, latigado, molido, dice la Biblia. Pero el diablo, ¿cómo le tiene a sus hijos? Mira, Alena, qué lindo. Para muchos hoy en día, eso sigue un quebranto, sigue siendo un quebranto. He conocido gente que dice, ¿cómo el despensero de la esquina tiene un santo ahí y le pone vela y todo y le va bien?
dice. Es como que, ¿cómo el diablo le tiene a sus hijos? Bien cuidado, nuestro Dios permite que nosotros suframos. ¿Cómo es que aquellos que se portan mal, tan bien cuidados, tan bien, no les pasa luego nada malo? Pero nosotros que somos hijos de Dios, ni para comer tenemos muchas veces, y que quiere trabajar eso. Eso refleja esa película, esa escena, donde el diablo le tiene cuidadito y vos que sos hijo de Dios, cómo estás sufriendo, cómo la estás pasando mal. Eso es lo que quiere el diablo, hacerte creer. Pero muchas veces nosotros, por nuestra propia culpa, por nuestro propio camino, por nuestra propia decisión, agarramos, nos portamos mal, nos separamos del amor de Dios, nos alejamos y entra el temor en nosotros y empezamos a sufrir. Y empezamos a sufrir. Y una vez que entra el temor trae consigo una ceguera espiritual. Empieza a nublarnos la vista. Es como estos discípulos. Venía Jesús caminando sobre el agua. Ellos no vieron el milagro. ¿Saben lo que es que camine sobre el agua alguien? Esa era la primera vez, por lo menos, que la Biblia registra que Jesús caminaba sobre el agua. Jesús venía caminando sobre el agua. Ellos nos asombraron por ¡wow! Alguien camina sobre el agua. No podían ver eso. Ellos empezaron a ver. Y yo decía algo. Ellos estaban todo el tiempo con Jesús. ¿Cómo no le van a reconocer a Jesús? Si venía, es cierto, han caminado por el agua, nunca caminó quizá, pero era Jesús. Es como que cuando ya venía aquí, allá está viniendo el hermano dice, yo le conozco desde lejos, ya sabe, ya está cómo camina. Esa es la hermana Antonia, igual, esa tiene que ser. Pero ellos dijeron que un fantasma, dijeron. Un fantasma. Empezaron a gritar, a desesperarse. ¿Por qué? Porque el temor te nubla la vista. El temor te nubla la vista. Te hace ver cosas que ni son. Me acuerdo una noche, escuchamos ruido. Dice, ¿escuchaste eso? Y ahí ya, ya. ¿Escuchaste eso? Levantate, te toca a vos, levantate. Uno no está valiente de ver. Y escucha, presta atención. Nos quedamos calladitos, ya no hacía ruido. De repente nos acomodamos ya para dormir. Y luego, mamá querida, 2 o 3 veces. Levantémonos, bueno, juntos, bueno, nos levantamos. Salimos, acá el ruido. En la ventana en una cocina y nos fuimos a mirar así de pasito. Ya el temor se apoderó de nosotros, porque cuando uno tiene miedo, cuando le entra temor, ya ve cualquier cosa, te duele tu cabeza. No va a ser un tumor maligno. No va a ser vos tuviste ay, acá me duele, acá esto, lo otro. No, no ha de ser. Como el otro de mi compañero, le dolía aquí. Esto, no, acá hay que hacer, esto hace una apendicitis, hay que hacer. Al día siguiente dice, me acordé que estaba haciendo ejercicio y había hecho el músculo, era muscular, dice. Pero cuando te agarra el temor, un dolorcito ya se agrava todo. Y esa noche me acuerdo, estuvimos ahí y después nos acostamos. Y en la oscuridad, en la penumbra, le dije, vos ponete allá, yo me voy a poner acá. Y vamos a ver qué es lo que es. No hacía más ruido. Está una hora cuando estuve mirando, no hay nada. Nos fuimos, nos acostamos. Cuando nos acostamos para dormir, Dios mío, es alguien. Porque si estamos ahí no hacía ruido, nos están mirando. Después de unos minutos dijimos, el ruido viene de la alacena que está arriba. No creo que haya un ladrón ahí. Era un ratón. Lo que nos hacía asustar toda la noche. Pero para nosotros, que se apoderó el temor de nosotros, eso era un ladrón que venía y que cuidarse, y esto, lo otro, era un ratoncito que nos asustó. ¿Por qué? Porque el temor te nubla la vista. Cuando vos estás apartado del Señor, producto del pecado, se apodera el temor, se apodera el sufrimiento y empezás a ver todo mal de las cosas. Ya empezás a tener miedo a todo lo que pasa. Pero aquel cuya confianza está en el Señor,
está tranquilo y está en paz. No le agarra la desesperación y ve con claridad todo lo que sucede. No se le nubla la vista. Deja de ver lo sobrenatural de Dios. Está caminando. Jesús caminaba sobre el agua. Ellos ya cuando vos tenés miedo, ya no hay más sobrenatural, ya no querés más saber nada, ya empieza una desesperación. Cuando eso sucede varias veces, de que cuando ya no tenés nada para comer, o de repente, antes cuando pagamos la luz, ahora ya ni la luz ya no pagamos, ahora no sé quién paga todavía, los 3 meses de agua que pagar la luz. Y empieza la desesperación y viene alguien y dice, toma, paga la luz. Ya dejamos de ver que Dios está en el asunto. Por eso me gustó mucho la oración que estábamos cantando, decía, siempre estás obrando. Dios siempre está obrando. Aunque no pueda haber, estás obrando, dice la oración. Me encantó. Aunque no pueda haber, estás obrando. Pero cuando agarra el temor, agarra la desesperación, producto de que hemos pecado, producto que nos separamos de Dios, y le dejamos en la orilla y nosotros nos embarcamos por nuestra cuenta, dejamos de ver lo sobrenatural de Dios. Dejamos de ver. Dejamos de ver lo que Dios está haciendo. Dejamos de ver lo que Dios está obrando en nosotros, los milagros, los pequeños. Es lo que mencioné cuando arrancamos. Esas pequeñeces de poder levantarnos y respirar, de poder ir tranquilo al sanitario, de poder comer tranquilo y comer eso que te gusta. Hay gente que ya ni puede comer lo que le gusta. Ya no puede decir, no, butifarra. Olvídate, nunca más. Dice, no, butifarra. Ya no puedo comer, no, ya no poder. Hay gente que ni puede comer ya eso. Ese chinchulín trenzado, ese no. Oh, olvídate, te dicen. ¿Por qué? Porque esto y esto todo. Ya uno no puede comer. Pero que vos podés comer eso es lo sobrenatural de Dios. El que seamos perfectos delante de Él. O sea, su creación perfecta, mejor dicho. Su creación perfecta. Eso es un milagro y dejamos de valorar. Porque cuando nos separamos de Dios, todo es feo, todo es mal. Es como cuando te sentás con alguien que está en pecado y vos le querés aconsejar. Y vos le decís, Dios está contigo, fuerza, no te va a recibir nada. Porque el pecado le nubló la vista, le entra en desesperación. Lo primero que tenés que hacer para lo que hacen consejería, ¿qué te pasa? Estoy desesperado, no puedo dormir. Muy bien, vamos a identificar si hay una puerta abierta al diablo y tenés que pedir perdón. Porque primero tenés que acercarte a Jesús. Porque si vos estás lejos de Jesús, vos le podés recitar el Salmo 91. Vos le vas a decir, ¿qué te pasa? Yo no sé qué me pasa, estoy con el pánico por todo lo que va a acontecer, por todo lo que... Mira, te regalo este Salmo, vos le decís. ¿Cuál es? 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor castillo mío. Vos le recitas todo. No te va a recibir ningún versículo. Porque esa persona está con la vista nublada. Yo puedo predicar acá 2 horas, pero si usted está en pecado y usted está sentado aquí, no va a recibir lo que yo estoy diciendo. ¿Me estoy explicando? O lo que el Señor está diciendo a través de mi boca. Por eso mucha gente está sentado aquí, no digo que sea el caso, acá estoy poniendo ejemplo, y está apartado de Dios, porque está en pecado. Y está sentado y no recibe. No le entra bala. ¿Escuchaste famoso? O le predicaste. No le entra bala, decimos, ¿verdad? En el buen sentido. Y vos querés entrar su cerebro, abrir y meter la palabra para que entienda que le está haciendo mal esa relación. Para que entienda que le está haciendo mal esa situación, para que entienda que está haciendo mal, pero esa persona está en pecado, está separado de Dios, producto de eso, tiene temor, está con la vista nublada, dejó de ver lo sobrenatural del Señor, dejó de verle al Señor y no le entra bala. Por eso lo primero que tenés que hacer, o tenemos que hacer, es volver a Él. Jesús viene caminando sobre el agua. En esta versión que leí en el otro evangelio, que es la misma historia, le agrega de que él venía caminando sobre el agua y Pedro le dice, un fantasma, tranquilos, le dice. Y me gusta mucho esta parte donde dice, no tengan miedo,
soy yo, no tengan miedo. Y Pedro, si eres tú, manda que yo vaya. Veniles. Se baja y empieza a caminar sobre él. Vio toda la tormenta, todo y se une. Y le dice, hombre de poca fe. Estaba nublado, estaba con la vista nublada, estaba temeroso, estaba desesperado, porque te apartaste de él, te fuiste lejos. Y ahí el Señor, cuando se estaba hundiendo, lo vuelve a rescatar, porque ese es nuestro Dios, misericordioso hasta el último día. Su misericordia permanecerá todos los días, se renueva todos los días, dice. Eso significa de que vos hoy, en esta mañana, podés pedirle perdón a Dios. Y hoy Él te rescata otra vez. Te está hundiendo ya. Te estás hundiendo y hoy Él te levanta otra vez. Hoy esa es su misericordia. El diablo viene y te acusa y te dice, no, Él no te va a perdonar. Lo que hiciste, no. Y te recuerda, y te recuerda, y te recuerda. Pero la misericordia de Dios se renueva. Y hoy Él está en esta mañana para perdonar tus pecados si vos le pedís perdón y te arrepentís. ¿Van a venir tormentas? Sí. ¿Van a venir aflicciones? Van a venir. ¿Va a venir escasez? Va a venir escasez. ¿Va a venir situaciones complicadas? Van a venir. Pero que no te encuentres lejos de Jesús. Habían 5,000 hombres, mujeres, miles de personas. No había que comer, eran 2 o 3 peces y panes ahí, nada más. Pero ¿saben qué? La escasez no le encontró lejos de Jesús. La escasez le encontró con Jesús. ¿Y saben qué pasó? Una multiplicación. Porque va a venir escasez, pero si te encuentras con Jesús va a haber multiplicación. Si te encuentras con Jesús, estás protegido. Si te encuentras con Jesús, vos estás libre. Si te encuentras con Jesús, vos estás fuerte. Vos ves con claridad. Pero cuando viene el problema y te encuentras lejos de Jesús, ay, 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 eso sí está peligroso. Que hoy vos te puedas asegurar que Jesús esté en tu casa, que Jesús esté en tu matrimonio, que cuando venga la embestida, que Jesús sea tu protección.